Pónganle ahí, por favor, el título de la unidad 3, métodos de solución de sistemas de ecuaciones. Déjenme lo pongo yo también. Métodos de solución de sistemas de ecuaciones. Ahí está, jóvenes, déjenme lo centro un poco. Fíjense. Primero, pues vamos a ver qué es eso de un sistema de ecuaciones. Les digo, ustedes ya tuvieron que haberlo visto a lo mejor en prepa cuando resolvían sistemas de ecuaciones lineales de 2 por 2 o inclusive de 3 por 3, pero fíjense. Un sistema de ecuación es aquel conjunto de ecuaciones que tiene cierto número de incógnitas, ¿sí? Un ejemplo. Por ejemplo, un sistema de ecuación lineal. Si yo tengo una ecuación así, por ejemplo, x más y igual a 3, y por ejemplo 2x menos 3y igual a 4, ese es un sistema de ecuaciones, pero es un sistema de ecuaciones lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Por qué? Porque la incógnita es x y la incógnita es y. Aquí también está la incógnita y aquí también otra incógnita. Entonces son dos incógnitas nada más, x y y. Y son dos ecuaciones, por tanto es un sistema de ecuaciones lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Por qué digo que es lineal, jóvenes? Cuando el exponente de las incógnitas es 1, eso es lineal. Si el exponente de las incógnitas no es 1, ahí ya es no lineal. ¿Sí? Entonces, la linealidad se refiere a el exponente de las incógnitas. Voy a poner acá a la derecha mejor. Es un ejemplo, solamente. Pero ustedes, pues, se tuvieron que haber topado con a lo mejor este tipo de sistemas. Un ejemplo nada más, ¿eh? Repito, son dos incógnitas, dos ecuaciones y el exponente de cada una de las incógnitas es 1. Eso es una sistema de ecuaciones lineal. ¿Sí? Entonces, ¿todos comprenden esa parte de la linealidad o no lo comprenden? ¿Sí se entiende? Sí, profe. Bueno, fíjense, ¿por qué se utilizan esto? Miren, ustedes me podrán decir, fíjense, hay muchos métodos de solución de sistemas de ecuaciones, específicamente hablando de la parte lineal, es decir, donde los exponentes de las incógnitas sean 1. Hay muchos métodos que son directos. A métodos directos me refiero a que son los métodos que me dan la solución exacta. El caso de cuál. Por ejemplo, si ustedes utilizaran uno de los comunes, por ejemplo, suma y resta, igualación, sustitución, esos les darían las incógnitas de manera exacta. Otro que hay, por ejemplo, el de eliminación gaussiana o de Gauss simple, el de Kramer también se podría, determinantes, etcétera. Todos esos nos darían pues la solución exacta, es decir, totalmente exacta. Nos daría un valor 1, 2, así exacto. Sin embargo, jóvenes, esos métodos que les digo, eliminación gaussiana, inclusive el Gauss-Jordan, matriz inversa, eh, que son métodos que se ven regularmente en álgebra, son métodos directos que nos dan la solución exacta. Sin embargo, pues son para métodos en donde se tiene cierto número de ecuaciones, porque si yo les pongo, por ejemplo, que alguien les pusiera un sistema de ecuaciones de 10 incógnitas, 10 ecuaciones con 10 incógnitas, pues ahí los veo haciendo la mano por Gauss-Jordan o haciendo la mano por eliminación gaussiana o por Kramer, por ejemplo, por determinantes, etcétera, pues se van a llevar demasiado tiempo para hacer eso a mano, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando ustedes tengan muchas variables, es decir, cuando el número de variables de los sistemas a resolver es demasiado elevado, estoy hablando de sistemas o modelos matemáticos reales, en donde el número de ecuaciones puede llegar a ser hasta más de 100, es decir, 100 ecuaciones con 100 incógnitas, imagínense. Los métodos directos que les estoy mencionando
cada uno de ellos, suma y resta, igualación, sustitución, Kramer, matriz inversa, eliminación gaussiana, todos esos, pues lógicamente que para un sistema de 100 ecuaciones, pues lógicamente que son imprácticos, porque pues imagínense hacerlo a mano, 100 ecuaciones con 100 incógnitas, pues nunca vamos a acabar, ¿no? No vamos a ver días y no vamos a acabar. Entonces, para ese tipo de sistemas en donde el número de incógnitas es demasiado elevado, ahí entran los métodos iterativos, que son precisamente los que le corresponden a esta parte de métodos numéricos, ¿sí? A lo que nos corresponde a este curso. Lo digo porque en parte en métodos numéricos también se suele ver en ocasiones los métodos directos, que les digo, son los métodos que son exactos o los que son de manera pues analítica, es decir, no manera iterativa, ¿sí? Pero bueno, a lo que a nosotros nos importa son ver esos métodos iterativos, ¿no? Les digo que en el caso de problemas de la vida real, pues son demasiadas ecuaciones, ¿sí? Demasiadas ecuaciones. En un ejemplo, por ejemplo, en la parte estructural, pues depende de la estructura de los elementos que tenga, además de los pisos que contenga, pues va incrementando el número de incógnitas, ¿no? De la estructura o de los marcos, que se dice correctamente así. En el caso de un análisis hidráulico, por ejemplo, red de tuberías, cuando ustedes están analizando red de tuberías, lógicamente poniendo un ejemplo un poco pequeño en un fraccionamiento, si ustedes analizan la red de tuberías de un fraccionamiento, se van a tener muchas incógnitas, porque básicamente la red de tuberías, pues básicamente consta de, como su nombre lo dice, redes, pues son, digamos que, un conjunto de muchos rectángulos, que es lo que forma la tubería del fraccionamiento. Entonces, en cada una de esas ramales o rutas, pues va a haber una incógnita que, pues, regularmente la incógnita en red de tuberías, pues son los caudales, es decir, qué tanto está bombeando, pues, el sistema de bombeo que se especifique para ese fraccionamiento. Entonces, esos tipos de redes, jóvenes, lógicamente que a mano no los vamos a resolver. ¿Por qué? Porque son demasiadas redes, demasiados elementos. Ahí se recurre a programas, es decir, software especializado, pero esos software están programados con métodos numéricos, que precisamente lo que hacen es adaptar los métodos y pues a software y ya nada más para nosotros poner los datos de entrada y poner las especificaciones de la tubería, algunas velocidades máximas, velocidades mínimas, así como el plano de, de la red de tuberías. Y lo que hace el programa, lógicamente que sabiendo colocar los métodos, perdón, los datos de entrada, pues se nos da la solución rápido, ¿no? Lógicamente que para eso son los software, pero les digo, esos software están programados en base a métodos numéricos, ¿sí? Entonces, esa es la finalidad. Cuando el número de variables de los sistemas sea muy alta, por ejemplo, un ejemplo, estoy hablando de un ejemplo más de 100, los métodos directos no nos sirven porque pues no nos vamos a poner a mano a hacer eso. Y a eso pues hay que recurrir a los métodos iterativos. Entonces, eso es lo que sigue, jóvenes. Métodos iterativos. El primero, vamos a explicar la definición de algunas cosas. Pónganle ahí métodos iterativos. No sé si con eso que mencioné quede claro por qué es que se emplean. ¿Sí se entendió? Sí. Bueno, entonces el primero, pónganle ahí método de Jacobi o Jacobi, como lo quieran mencionar. Hay algunos que lo ponen como Jacobi o como Jacobi. Sí, la pronunciación ahí de la persona que lo propuso. Sí, ese es lo diferente. Entonces, como les comento, aquí lo voy a poner con un asterisco. Profe, voy a reiniciar Dígame. mi modelo. Regreso luego. Bueno, sí. Método de Jacobi. Así se escribe. Sí, déjenme lo centro un poco. Vamos a empezar, lo que les iba a comentar. Ustedes, si no estoy mal, ¿llevan álgebra lineal? A ver, ¿o no la llevan esa? Sí, ya la cursamos. A ver, déjenmelo. ¿Qué, si vieron ahí matrices y todo eso, verdad? Sí. Sí.
Bueno, entonces saben más o menos, ¿no? Porque voy a hablar de matrices aquí. Los sistemas de ecuaciones, en este caso, vamos a iniciar, jóvenes, con los lineales, sí, lógicamente que son los más sencillos. ¿En qué semestre la llevaron? A ver. El En el pasado. tercero, Ah, ok, bueno, tercero. Entonces hace poco, ¿no? Miren, vamos a iniciar con los lineales, es decir, los que tienen exponente 1, las incógnitas. Y no sé si hoy me alcance para ver uno de los que son no lineales, en donde ya las incógnitas pues tienen exponentes diferentes a 1. Pero si no me alcanza hoy, pues los veamos el otro sábado. Pero quiero que quede claro que lo que va a venir en su examen es de este método de Jacobi y el otro que voy a ver, que es el Gauss-Seidel. Esos dos, que son muy similares, jóvenes. Solamente cambian un detallito que es muy importante, lógicamente, pero son muy, muy parecidos. Entonces, pues son los más sencillos. Por eso vienen en su examen, porque son los más sencillos. Los otros, en cuanto al método iterativo secuencial del de Newton-Raphson, sí son un poco más complejos, porque inclusive el de Newton-Raphson, para sistemas de ecuaciones, porque acuérdense que vimos uno, pero para raíces de ecuaciones, ese de Newton-Raphson, en el caso de sistemas de ecuaciones, requiere de derivación, ¿sí? Entonces, es un poco distinto, ¿sí? Es un poco distinto a estos que vamos a hacer. Pero bueno, les digo lo de las matrices porque pues voy a hablar sobre matrices. Entonces, lo primero que quiero que quede claro, jóvenes, es que es una matriz. Una matriz, jóvenes, lo voy a poner inclusive aquí de un lado, me voy a hacer un poco más a la derecha. La matriz, ustedes saben que una matriz es pues se puede decir, es un elemento matemático en donde se presenta un conjunto de números ordenados en filas y columnas, ¿no? Ustedes saben que las matrices es un acomodo de números en donde están acomodados en filas y columnas, en donde el orden de la matriz generalmente viene dado por la multiplicación de m por n, donde m son las filas y n son las columnas. ¿Sí? ¿Cómo es el orden? Regularmente el nombre o cómo se denotan las matrices se ponen con letras mayúsculas, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de una matriz A, por ejemplo. El acomodo de la posición de cada uno de los elementos de una matriz se puede colocar de la siguiente manera. Acuérdense que se suele poner con barras. Ahorita pongo la otra ya cuando acabe de escribir. El acomodo de la posición se suele denotar así. Se suelen poner los elementos A. El A se supone que ahí va un número. Este primer elemento se pone como subíndice primero la fila y luego la columna. Ese A11 quiere decir que es la fila 1, columna 1. Luego, por ejemplo, el elemento de la fila 1, columna 2. ¿Sí? Y así sucesivamente nos podemos ir aquí con puntos suspensivos hasta llegar aquí, como es la fila 1, a fila 1, columna n. ¿Sí? Pues hasta irnos hasta n. En la fila 2, pues puede ser igual. A, fila 2, columna 1. Después, fila 2, columna 2. Y nos podemos ir ahí sucesivamente hasta el elemento de la fila 2, columna n. Y así, jóvenes, nos podemos ir de manera sucesiva hasta llegar a qué? Pues al último que vendrá siendo, ¿qué vendrá siendo, jóvenes? En este caso sería la fila M, ¿no? Porque no la conozco. La fila M y aquí sería la columna 1, ¿no? Y luego aquí el elemento de la fila M y columna 2. Y así llegar hasta sucesivamente hasta el elemento que sea fila M, columna N. Y así precisamente es el acomodo de los elementos que conforman una matriz. Repito, los subíndices, el primer número del subíndice es la fila, después el número que sigue es el de la columna. Y donde A pues toma
algún valor numérico, ¿no? Y el nombre generalmente, como les comento, se pone con una letra mayúscula. Lo pongo un poco más a la derecha. Eso es una matriz. En algunos libros suelen poner las matrices así también, jóvenes. Aquí les ponen como si fueran unos corchetes. También es válido, ¿eh? Pueden ser simplemente las barras o estos corchetes que estoy colocando aquí. ¿Dudas en cuanto a esa matriz? A lo que es una matriz, más bien. ¿No? No, jóvenes. ¿Todo bien hasta ahí? Todo bien. Bien, Bueno. bien. Esos coeficientes, jóvenes, de los cuales les estoy hablando que denoté ahí como A minúscula, lógicamente que para lo que nos corresponde en este estudio, las matrices generalmente se utilizan para denotar los coeficientes de sistemas de ecuaciones lineales. Sí, precisamente, esa es una de las aplicaciones. ¿Sí? Entonces, todos esos elementos de los cuales les estoy hablando, esta matriz que coloqué ahí, todos estos que inclusive voy a poner aquí con una llavecita, todos estos jóvenes son o se utiliza la matriz para poner los coeficientes, aquí lo voy a abreviar solamente, coeficientes de sistemas de ecuaciones lineales. Ahí espero que le entiendan a mi letra, pues si está un poco extraña, pues una disculpa, pero a veces sale medio curioso, ¿no? Entonces, en una matriz, lo que se va a ordenar, repito, son los coeficientes de sistemas de ecuaciones lineales, porque vamos a empezar con las lineales. Repito, el sistema de ecuaciones lineales son los sistemas que tienen ecuaciones en donde el exponente de las incógnitas es 1, ¿sí? Bueno, este método de Jacobi, ¿qué es? ¿Por qué vi esto de la matriz? Porque generalmente el método de Jacobi se coloca o se explica a partir de ecuaciones que tengan que ver con matrices, ¿sí? Entonces, el método de Jacobi precisamente se utiliza para poder resolver la iésima ecuación de la siguiente manera, ¿sí? En forma de matriz. Entonces, aquí voy a subir un poco a la derecha. El método de Jacobi, como les digo, se utiliza, inclusive le voy a poner aquí, esto sí lo voy a poner en minúscula, para resolver, lo pongo un poco más grande, para resolver la iésima ecuación, y esto se escribe así, iésima ecuación de la siguiente forma. Una ecuación de la forma AX, donde A es la matriz, una matriz como la que puse del lado derecho, AX igual a B, donde B, jóvenes, son los términos independientes, es decir, los términos que están del lado derecho del igual, ¿sí? Ustedes saben que el sistema de ecuaciones lineales pues tiene, por ejemplo, x1 o x y y, pero por ejemplo, los que vamos a manejar ahorita en ejemplos, vamos a manejar las incógnitas así, es decir, no manejarlas como x, y, z, porque en algunas bibliografías viene así, pero en métodos numéricos se emplea más de que sea x1, x2, x3, x4, en donde cada una de esas x pues son una incógnita distinta, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que pues un sistema de ecuaciones lineales tiene esas incógnitas del lado izquierdo del igual, generalmente, ¿no? Hay veces que hay que acomodarlas, pero generalmente no las dan ya acomodadas. Y del lado derecho del igual hay una constante, ¿no? Es decir, nada más un numerito. Esos números corresponden a la b. Entonces, el método de Jacobi consiste en poder resolver la iésima ecuación de esta ecuación, donde A es una matriz
X son las incógnitas y B son los términos independientes. Sí, lógicamente que lo que vamos a resolver aquí es para el valor de X. Es decir, para X. ¿Sí? Pero ojo, este método se aplica, y es muy importante lo que voy a decir, siempre aplica, pero siempre y cuando A y I sea diferente de 0. Y ustedes me van a decir, ¿qué es eso de ahí? Pues bueno, estos acomodos de la matriz que puse, los elementos que puse aquí, se pueden denotar también como A y J. Es decir, donde J, perdón, donde I sea la fila y J sea la columna. Es lo mismo, ¿eh? Si lo quieren ver como MN, pero también se suele poner más en álgebra vectorial o en álgebra de matrices, se suele poner esto y esto es muy importante. Porque en las definiciones de los métodos generalmente nos los ponen así. Siempre nos ponen una restricción de que A y J tenga que ser tal, etc. En el caso de este método de Jacobi o de Jacobi, para poder aplicarse, debe aplicarse siempre y cuando A y fíjense, ahorita voy a explicar esto, siempre que A y sea diferente de 0. Y ustedes me van a decir, ¿por qué hay dos veces? Pues bueno. Quiere decir, jóvenes, que si es I en ese subíndice de A, quiere decir que si I vale 1, me estoy refiriendo a la posición A11 1. Y me voy a estar refiriendo, pues, etcétera, nos podemos ir así, A22, A33, etcétera, ¿no? Quiere decir, jóvenes, que los elementos que estén en esas posiciones, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, hasta I, se puede aplicar el método, pero siempre y cuando esos números de los cuales les estoy mencionando, siempre y cuando sean diferentes de 0. Si uno de ellos no es diferente de 0, es decir, que sea 0, pues ahí no se puede aplicar. Y estamos hablando de que es una restricción del método, ¿sí? Y fíjense, precisamente eso de que siempre que AI sea diferente de 0, precisamente eso introduce un nuevo término en esto de las matrices que supongo que si llevaron álgebra, supongo que lo han de haber visto. Para poder aplicar el método de Jacobi, se necesita forzosamente que este método, si eso se presenta, es decir, que se cumpla ese AI diferente de 0, estaríamos hablando de que se va a tener una diagonal principal de la matriz, ¿sí? No sé si se acuerdan de la diagonal, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo aquí del lado derecho de eso, fíjense. Si ustedes tienen una matriz que tenga estos números, 1, 2, 3, son inventados, ¿eh? Una de 3 por 3 vamos a poner. Miren, si ustedes tienen esa matriz, que estoy poniendo ahí en color morado, y los elementos A11, A22 y A33 en este caso serían estos, voy a ponerlo aquí. Si son diferentes de 0, pues bueno, ahí si son diferentes de 0, ahí ya se tiene una diagonal. Esta diagonal, jóvenes, que me forman esos números encerrados en color rojo, es la diagonal de la matriz. Y fíjense, para que este método se pueda aplicar, y aquí ya introduzco el término que para que este método converja, es decir, que presente convergencia, a convergencia, jóvenes, me refiero a que el método se aplique y me dé soluciones adecuadas. Si un método se aplica y me da las soluciones correctas, aproximadas, lógicamente, porque son métodos numéricos, si me da una solución aproximada, quiere decir que el método converge con la ecuación o con el sistema de ecuaciones, ¿sí? Pero para que este método de Jacobi se pueda aplicar, jóvenes, se necesita estrictamente que la diagonal de la matriz sea dominante. Y ustedes me pueden decir, ¿qué es eso? Pues bueno, a estrictamente me refiero a que se tiene que cumplir sí o sí
y que la diagonal sea dominante, a dominante me refiero a de que el valor absoluto de los valores de la diagonal sean, en valor absoluto sean mayores a los valores o a los coeficientes de la misma ecuación, pero de las otras incógnitas. Es decir, en este caso es un ejemplo, en este caso no sería dominante, porque vean que en el primer dato, que es el A11, y hago énfasis en eso, jóvenes, déjenme lo pongo en color negro, este de aquí sería el A111, ¿por qué? Fila 1, columna 1. Este de aquí, pues voy a tener que ponerlo con una flechita, que sería el A22, fila 2, columna 2. Y este último, pues sería fila 3, columna 3. Fíjense, esos números encerrados en rojo, para que sean dominantes, quiere decir que tienen que ser en valor absoluto mayor a los números que están en la misma ecuación, pero en las otras incógnitas. Es decir, que aquí no será dominante, ¿por qué? Porque vean que el valor es 1 y a los lados está el 2 y el 3, lógicamente que no es dominante. El 4 sí sería dominante porque hay un menos 1. Recuerden, valor absoluto es positivo siempre. Sería un 1 y aquí un 2, es dominante. Y el 6 también es dominante porque es mayor a 2 y a 1. Pero para que esa matriz fuera dominante, pues tendríamos que hacer esto. Y como es inventado, pues podemos hacerlo. Yo aquí le puedo poner, por ejemplo, puede darse el caso, jóvenes, de que sea dominante y que haya unos a los lados. Pero pues, por ejemplo, le podemos poner 0 y, por ejemplo, 0.5. ¿Sí? Esa matriz, ese ejemplo que acabo de modificar, sí es dominante. Es decir, la diagonal es dominante. ¿Por qué? Precisamente porque el valor absoluto es de los lugares de la diagonal es mayor a los elementos que conforman esa misma ecuación. ¿Sí? Porque como les digo, esta de aquí es una ecuación, esta de aquí es la segunda ecuación y esta de acá es la tercera ecuación. Ahorita lo pondré con ecuación, eso de que tiene que ser estrictamente diagonal dominante, pero ahorita lo voy a poner, solamente lo pongo como ejemplo. Ojo, este método de Jacobi me pide eso, es decir, que sea estrictamente dominante esa parte, pero en ocasiones, en algunos ejercicios en donde la diagonal no es dominante, también se puede aplicar. Es decir, que no es como una ley. Es decir, si yo les digo, se aplica así, y si no aplica eso, quiere decir que no va a converger. Pues no. Se va a presentar convergencia, jóvenes, cuando haya solución del sistema de ecuaciones que estemos analizando, pero ojo, si esto se presenta que la diagonal es estrictamente dominante, sí o sí va a haber convergencia en el sistema, es decir, que vamos a encontrar una solución. Sin embargo, si no es dominante, puede darse el caso de que aún, aunque no sea dominante la diagonal, sí nos den resultado, ¿eh? Por eso les digo, no es tanto como una ley, sino que se recomienda de que la diagonal sea dominante pues para que tenga solución, para que haya convergencia en el sistema. ¿Sí? ¿Se comprende eso que menciono? Sí. Y si en caso no es dominante, ¿qué? ¿Hasta ahí llegamos? ¿Qué? Entonces No, tenemos sí, que sí. comprobarlo. No, pero en el examen, si mal no recuerdo, por ejemplo, hay muchos casos en donde, por ejemplo, la dominante es 1, como en el ejemplo de la ecuación 1. Es 1 y a los lados tiene unos también. Regularmente cuando pasa eso, sí converge, ¿eh? Y en el examen, lógicamente, que les voy a poner problemas que sí convergen, ¿no? Lógicamente. ¿Sí? Y fíjense, otra cosa importante, en el examen, no crean que les voy a poner a resolver toda la ecuación, todo el sistema de ecuaciones, perdón, porque ahorita se van a dar cuenta que en algunos problemas, en este método de Jacobi, específicamente, hay veces que hasta se llega hasta la iteración 20 o 20 y tantos. Entonces, no les voy a pedir eso. Al igual que en el examen de mañana. Acuérdense que en el examen de mañana les voy a pedir valores de P0, P1, P4, etcétera. ¿Sí? Cortos, es decir, que me digan ese valor, no la solución. Y aquí va a ser el mismo caso. Lo que yo les voy a estar pidiendo es, ahorita que resolvamos, les voy a estar pidiendo en el examen, deme los resultados de X1, X2, X3 y X4, por ejemplo, en la iteración 3. Y ustedes van a hacer hasta la iteración 3 y me van a decir X1 vale tanto, X2 vale tanto, X3 vale tanto y X4 vale tanto. Así. No hasta encontrar la solución, porque como ustedes saben, en la solución debemos de encontrar
un error que sea menor a cierta tolerancia que tomemos, que regularmente, como les comentaba en la unidad pasada, la tolerancia que estamos tomando es correcto tomar, y en la tarea, incluso si los que hagan a mano, es correcto tomar una tolerancia de 1 por 10 a la -5, o si quieren tomar una más pequeña, 1 por 10 a la -6, que es lo que estamos nosotros tomando en los problemas que puse de ejemplo de la unidad pasada, ¿no? 1 por 10 a la -5, 1 por 10 a la -6. Son correctos cualquiera de los dos. Ustedes saben que el error tiene que ser mínimo, ¿no? Entre más pequeño es el error, más exacto es nuestro valor, ¿sí? Pero bueno, en el examen sí va a pasar de que a lo mejor le sale un 1 aquí y un 1 acá, pero pues si se lo estoy poniendo, pues resuélvanlo, ¿no? Les digo, les hago énfasis en esto de que este método de Jacobi converge de una manera más sencilla cuando la diagonal es dominante, toda, ¿sí? Pero bueno, ahorita pongo eso en ecuación, porque también tiene una fórmula aquí general que ahorita pondré. Pero bueno, entonces estábamos con esto del método en donde ya dijimos que se utiliza para resolver la iésima ecuación de un sistema de ecuaciones lineal de la forma ax igual a b, siempre que pues la diagonal, los elementos de la diagonal sean diferentes de cero, ya como lo expliqué. Tiene que ser diferente de cero, si no, no aplica, jóvenes, ¿eh? Es decir, por ejemplo, que aquí en esta diagonal, jóvenes, en lugar de 4 estuviera un cero, ya valió, no se aplica. O en lugar del 6 hubiera un cero, tampoco. Tiene que ser los elementos de la diagonal de mi sistema de ecuaciones, tiene que ser diferente de cero. Si no, no aplica. Eso sí, eso es obligatorio. Sí, porque para esos métodos, perdón, para esos sistemas en donde ya hay un elemento de la diagonal donde es cero, ya ahí se puede aplicar algo más directo porque quiere decir que ya no hay una incógnita ahí en una ecuación. Entonces se puede aplicar, por ejemplo, eliminación gaussiana, se puede aplicar también un Gauss-Jordan, que esos son métodos directos, jóvenes, que se deben de ver en álgebra. No sé si los vieron, pero son métodos que tienen que ver simplemente con elaborar operaciones aritméticas básicas en una matriz hasta llegar pues a una diagonal de unos, y de tal forma que nos quede una diagonal de unos y los demás elementos de la matriz ceros, y así encontrar resultados. Pero ahí son puros procesos de tener una matriz y pues ir restando. Por ejemplo, si yo tengo un sistema de ecuaciones, ¿no? Y quiero hacer cero, pues ahí andar jugando entre que fila 1 menos fila 2, o multiplico 2 fila 1 menos 3 fila 3, etcétera, ¿no? O sea, hacer un juego de operaciones de tal grado de que dejar solamente de esta forma, jóvenes. Esto les digo, esto es de álgebra, esto no, pues supongo que sí se los explicaron, ¿no? Pero por ejemplo, en el de Gauss-Jordan, ustedes van a tener su matriz y lógicamente que esto va a ser, van a tener otro acomodo aquí de elementos independientes, ¿no? Es decir, de valores independientes. Por ejemplo, que aquí sea un -1, aquí un 2 y aquí un 5, ¿sí? Pero bueno, ustedes van a tener una matriz y lo que deben de hacer es jugar con esa matriz para, en el caso de Gauss-Jordan, por ejemplo, dejar esto. Dejar la diagonal como unos y todo lo demás cero, jóvenes. Es decir, hacer las operaciones que necesiten para dejar esto así. Para así que les quede que por ejemplo, la variable x1 sea -1, la variable x2 sea 2 y la variable x3 sea 5. Pero ojo, ese es Gauss-Jordan, ¿eh? Pero les digo, eso es de álgebra, es de que de alguna forma ustedes utilicen operaciones aritméticas básicas para dejar la matriz así, que les quede la diagonal de unos y todo lo demás ceros. Ese es el método de Gauss-Jordan. Que les digo, son métodos directos, donde les da la solución exacta. Pero ahí ustedes tienen que ir jugando de que, como les digo, que ir haciendo operaciones hasta llegar a eso, de que fila 2 menos fila 1, 2 fila 2 menos fila 3, etcétera, hasta llegar a esa diagonal de unos. Pero es el caso de Gauss-Jordan, ¿sí? Entonces, por eso les digo, si ustedes tienen un elemento en donde la diagonal sea cero, pues se puede aplicar cualquier otro método, ¿no? Les digo, eliminación gaussiana, un tipo de Gauss-Jordan, que ahí pues ya sería un poco distinto. Sería más como el de Gauss, pero bueno, es que les digo, son demasiados elementos que les digo, esos se ven más en álgebra, ¿sí? Pero bueno, entonces les digo, forzosamente aquí tiene que ser diferente de cero, ¿sí? Habiendo dicho eso, pues ya puedo poner la ecuación general. Voy a poner la ecuación general, no se van a asustar porque pueden decir, ¿y eso qué es eso? ¿Qué es eso de la ecuación? Pues bueno,
Miren, la ecuación general del método de Jacobi, les digo, no se van a asustar, esta es, básicamente es x, la calcular la xy elevado a la k, donde k es el número de iteración. Esto tiene que ser igual, jóvenes, a 1 sobre AI. Es una y esa, jóvenes. Y luego aquí deberemos de abrir un corchete, que lo voy a usar, voy a poner con la regla para que esté un poco mejor. Ahorita cierro el corchete. Y aquí debe ser una sumatoria desde j igual a 1 hasta n, donde aquí j, jóvenes, tiene que ser diferente de 0, de la siguiente ecuación. Una sumatoria de la siguiente ecuación. De menos a y j por xj a la k menos 1, que recuerden k son números de iteraciones. Eso encerrado más bi. Y esto está entre corchetes, ¿eh? Ahorita le pongo ya el corchete, porque ahí parece valor absoluto, pero no es corchete, ¿eh? Esa es la ecuación general para el método de Jacobi. Y ustedes podrán decir, ¿qué es eso? Pues bueno, jóvenes, para el método de Jacobi y para el método de Gauss-Seidel que vamos a ver, se deben de conocer valores iniciales. Ustedes me podrán decir, ¿por qué? Pues bueno, miren, en la mayoría de estos métodos, como son iterativos, se requiere de conocer un valor inicial. Y ese valor inicial, que regularmente se nos dan. Entonces, como les comentaba, estos métodos iterativos son una alternativa a los métodos de eliminación, como les estaba comentando, los diferentes de métodos de eliminación Gauss, eliminación gaussiana, Gauss-Jordan, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí lo que va a pasar, así como en la unidad pasada, acuérdense que los métodos de la unidad pasada consistían en suponer un valor. ¿Sí se acuerdan? Nosotros suponíamos un valor y luego utilizamos cierto método. En el caso, por ejemplo, de bisección, utilizamos un intervalo. ¿Sí? En el caso de secante, eran dos valores iniciales. En el caso de Newton, solamente era un valor inicial. En el caso de las método de aproximaciones sucesivas, también utilizamos un valor inicial. ¿Sí? Entonces, aquí, jóvenes, va a ser igual. Es decir, esos métodos consistían en suponer un valor y luego utilizar el método. ¿Sí? Aquí va a pasar lo mismo. Nada más que, ¿qué va a pasar, jóvenes? Que aquí, regularmente en estos métodos de sistemas de ecuaciones, lo que se supone son valores iniciales y regularmente el valor inicial para cada una de las incógnitas que se supone es 0. Regularmente. ¿Sí? ¿Se comprende esa parte, jóvenes? Lo digo porque los valores iniciales que usemos para cada una de las incógnitas del sistema van a ser 0. ¿Sí? Y así van a venir en su examen. Regularmente se empieza desde 0. Pero bueno. ¿Esta ecuación qué quiere decir? Bueno, con esos valores iniciales de 0 vamos a tener que sustituirlos en las ecuaciones que tengamos. Pero nada más va a haber un detalle. En las ecuaciones que tengamos, en cada una de las ecuaciones vamos a tener que despejar una incógnita. Por ejemplo, de la ecuación 1 vamos a despejar, por ejemplo, x1. De la ecuación 2 vamos a despejar x2. De la ecuación 3 vamos a despejar x3. Y de la ecuación 4, por ejemplo, vamos a despejar x4. Y así sucesivamente. Habiendo despejado esas incógnitas de cada una de las ecuaciones, sustituimos ese valor inicial 0 y empezamos a obtener nuevos valores. Y así en cada una de las iteraciones. Eso es lo que me dice, en resumidas cuentas, esa ecuación que tienen ahí. ¿Sí? Entonces, como les digo, que voy a subir un poco. La matriz, voy a ponerles aquí un enunciado.
la matriz converge es decir, que va a tener solución. Converge si la matriz es estrictamente diagonal dominante, que es lo que les estaba explicando ahorita. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor absoluto de A y I sea mayor que cualquier valor A y J, donde recuerden, I es fila, J es columna. A eso me refiero con la ecuación que les indiqué ahorita que iba a colocar. Bueno, entonces fíjense, ahorita con el proceso se va a entender un poco mejor, pero les digo, regularmente las condiciones iniciales que se toman en este método son ceros, la inicial, y a partir de esos ceros se empiezan a obtener nuevos valores, y así se va hasta la iteración. Y ustedes saben, jóvenes, que desde la unidad pasada comenzamos a ver la parte de tolerancia, ¿sí? Y en tolerancia, recuerden que siempre tomábamos un valor en donde si ya el error era menor a esa tolerancia, ahí se terminaba el proceso del método. Aquí también, nada más que jóvenes, en el caso pasado ustedes sabían que teníamos nada más P, valores P, y ustedes saben que era un solo valor P, es decir, podemos hacer una resta, ¿no? De valores. Sin embargo, jóvenes, aquí como va a ser un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Y hago hincapié en eso, ¿eh? Me refiero a lineales. Ahí lo voy a poner aquí a un lado de iterativos. Nada más le voy a poner sistema de ecuaciones lineales. Acuérdense que primero vamos a empezar con lineal, ¿eh? Bueno, mejor lo voy a poner aquí abajo en Jacobi, para no confundir, porque también si ahorita si alcanzamos, comenzamos, si no la siguiente clase, pues vamos a ver los no lineales. Entonces, que no haya duda. Sistema de ecuaciones lineales. Primero comenzamos con los lineales, ¿sí? Bueno, entonces como les digo, aquí jóvenes, ustedes saben que van a haber cierto número de incógnitas, ¿no? Por ejemplo, pongan el ejemplo de tres incógnitas. Quiere decir que en cada iteración voy a tener 3 datos. Y aquí no solo un dato como en la unidad pasada. Entonces, por lo tanto, jóvenes, aquí entra un nuevo concepto, que es la norma, perdón, de un vector, o que se le llama también norma matricial. ¿Qué es una norma matricial? Es como, eh, podría decirse como la magnitud de un vector, pero en el caso de sistemas de ecuaciones lineales, estaremos hablando de, pues, la norma matricial, aquí déjenme lo pongo un poco mejor, la norma matricial entre dos vectores. Y ustedes van a decir, ¿cómo se va a calcular eso? La norma matricial, jóvenes, es como la magnitud de un vector, pero en el caso de este tema, como vamos a tener conjuntos de valores, perdón, va a ser la resta del valor de un valor menos el anterior, eso elevado al cuadrado. Hagan de cuenta que cuando ustedes quieren sacar la magnitud de un vector, lo que se utiliza es Pitágoras. Ustedes saben que Pitágoras es un cateto al cuadrado más un cateto al cuadrado, y para sacar magnitud le sacan raíz a eso. Básicamente es lo mismo, nada más que no solamente va a ser un valor al cuadrado, va a ser la resta de dos valores al cuadrado más la resta de dos valores al cuadrado más la resta de dos valores al cuadrado, y todo eso raíz. Y así vamos a obtener la norma, y así es como vamos a obtener el error. Esa es la diferencia, ¿eh? ¿Cómo es en ecuación? De la siguiente forma. El error lo podemos denotar de dos maneras. Se puede denotar así. Las normas, jóvenes, o magnitudes de vectores se suelen poner así.
dos barritas, dos barritas. Voy a ponerle X aquí, nada más como variable, pero se pone entre dos barritas, ¿eh? Entre dos líneas verticales de cada lado, ¿sí? Se puede colocar así el error. Podemos poner que la norma de... A ver, déjenme lo pongo un poco más a la izquierda. La norma de X a la K menos X a la K menos 1. La norma. O se puede poner también, como lo veníamos poniendo en la unidad pasada, xn menos xn menos 1. Pero ojo, eso es en norma, ¿eh? No simplemente el valor absoluto de la resta, es norma. Por eso hay dos barras de cada lado. ¿Y esto qué es, jóvenes? Como les comentaba, lo correcto sería colocarlo de esta manera. Por ejemplo, sería x1, que será la incógnita 1k, menos esa misma x1, pero de k menos 1, es decir, la iteración anterior. Todo eso, jóvenes, al cuadrado, y así, puras sumas, jóvenes. Nada más, ¿qué va a cambiar, jóvenes? Ese subíndice no va a ser x1, ahora va a ser x2 a la k menos x2 a la k menos 1, es decir, ir restando la iteración presente menos la anterior, elevarla al cuadrado y al final sacarle raíz. Entonces aquí ya nos podemos ir de manera indefinida, pues hasta n, jóvenes, como hemos venido comentando. Ahí ya no lo voy a escribir, ahí seguiría 3, 4, 5, dependiendo de cuántas incógnitas tenga nuestro sistema de ecuaciones, ¿no? Y les digo, esto va a ser raíz y hasta que la norma de los vectores xn menos xn menos 1 sea menor que la tolerancia, ahí terminamos. Y aquí pues ya es cuando terminamos y le ponemos la paloma, ¿no? Esa es la teoría del método. Y lógicamente que en esa ecuación que puse con corchetes azul, esta de aquí, ahí solamente me faltó indicar algo, pero que quede claro que esta ecuación es para estos valores, ¿eh? Para... Es algo lógico, ¿no? Pero pues está bien igual de anotarlo. Para i, y aquí puede ser para cualquier valor de i, desde 1, 2, y pues hasta llegar a n, ¿no? Esa es la teoría, jóvenes, del método de Jacobi. No sé si hay alguna duda, algo que les faltó copiar, preguntas. Yo creo que ¿Cómo ya ven? las dudas surgen con un ejemplo, ¿no? Pues es el que sí, pero Ujú. con los conceptos básicos, sí se acordaban de lo que es matriz y todo eso, ¿no? Sí, sí, todavía tenemos ahí recuerdos de eso. Bueno, entonces, pues empecemos. Vamos a empezar con uno de 4×4. Está un poco larguito. Nada más que voy a hacer ciertas iteraciones y luego hay ese mismo problema, ahí lo tienen en su PDF. Ahí está la tabla. Son bastantes iteraciones, son como 23, entonces no me voy a poner a hacerlas todas, pero al menos unas 4 iteraciones explicando de dónde sale cada cosa, sí. Y luego ya analizamos ese último renglón, perdón, lo tomamos ahí del PDF que está en su material ahí en la plataforma. Y analizamos el error y ahí terminaría. Ya el de Gauss-Seidel, pues es muy similar. En Gauss-Seidel, jóvenes, esta teoría no la ahorramos porque el Gauss-Seidel viene del mismo principio de Jacobi. Entonces ahí nos ahorramos teoría y empezamos directamente, precisamente con el mismo, ¿sí? Con el mismo problema que vamos a hacer en Jacobi, hacemos en Gauss-Seidel y comparamos para que vean la diferencia de los métodos, cuál es, digamos que, más útil
y cuál conlleva más iteraciones, y luego ya si acabamos esos dos, pues si nos da tiempo, si no, pues no. Ya seguir con los no lineales. Les digo, los no lineales, jóvenes, no vienen en el examen, ¿eh? Viene nada más este y el otro. Sí, pero pues igual son dos sábados. Tenemos el otro todavía para ver los no lineales. Pero bueno, vamos a empezar. Voy a hacer aquí un zoom lejano, no sé, jóvenes, si quieran tomarle screenshot a esta parte de la teoría. Acá, pues, no es tan relevante, pero a esto sí. ¿Sí le entienden la letra? Sí, profe. Sí, sí se ve bien. Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, déjenme regreso al zoom normal. Voy a poner el sistema de ecuaciones y luego empezamos. Voy a ponerlo en color negro para que se noten las ecuaciones distintas. A ver. La ecuación 1 es 10x1 menos x2 más 2x3 igual a 6. Fíjense, jóvenes, ustedes podrán decir, porque pues es una pregunta común de estudiantes, ¿no? ¿Y esto para qué sirve? Pues bueno, en la vida real, aunque no crean, los fenómenos físicos siguen, aunque ustedes no lo crean, siguen ecuaciones de este tipo, lógicamente que no con coeficientes 10, 1, 2, no, pues hay puntos decimales, ¿no? Dependiendo del sistema físico que estén modelando. Pero en la vida real, lo que se analizan son sistemas de ecuaciones, aunque no crean, de fenómenos físicos, que se simulan, lógicamente, y pues ya no hay tanta obligación en hacerlo a mano, ¿no? Les digo, hay ya casi hay software para cada cosa, y si no hay software, pues se elabora, ¿no? Con alguna herramienta, pero básicamente para eso sirven, jóvenes. Todas estas ecuaciones, desde que veíamos desde prepa de andar resolviendo, pues tienen una razón de ser. Bueno, voy a poner las ecuaciones ahí para que las vayan anotando. Y fíjense, por ejemplo, este que tiene 4 incógnitas, pues es un poco más complejo. ¿En qué se pueden equivocar ustedes? Pues precisamente en la sustitución. Pero también, jóvenes, en esta tarea eh, hay algunos que son a mano, que son muy pocos, y los demás son con programa. También estos métodos, lo que es Jacobi y Gauss-Seidel, pues los tienen que programar, ¿sí? Para que me entreguen esa parte. Si me da tiempo, jóvenes, la siguiente clase les explico código así como la vez pasada, ¿sí? Eso lo dejamos para esa última clase del sábado. Les explico el código. No está tan complejo. Si tengo chance de hacerlos, hago los dos para que los vean la clase que sigue. O si no, pues para que ustedes hagan, ¿no? Esa parte. Les digo, nada, es lo mismo, nada más programarlo, pero pues bueno, esto conlleva un poco más porque pues son sistemas de ecuaciones, ¿no? Son más incógnitas. 3x2 menos x3. Lo digo porque en la tarea van a venir unos así igual que la 2, que va a venir entre paréntesis programa, entonces por eso. Ahí está el sistema, jóvenes. Ese, ese es el sistema de ecuaciones lineal. Vean que son 4 ecuaciones, hay 4 incógnitas. Ahí discúlpenme, ahí el 4 que puse aquí, lo puse como exponente, no es exponente. Ahí está. Bueno, son 4 ecuaciones con 4 incógnitas y vean que todas las incógnitas tienen exponente 1, ¿no? O sea, es un sistema de ecuaciones lineal. Bueno, lo que nos piden, pues lógicamente, que es la solución, ¿no? De ese sistema, es decir, el valor de cada una de las incógnitas x1, x2, x3 y x4. Y repito, en estos problemas, jóvenes, generalmente se toma un valor inicial.
y regularmente los valores iniciales que se toman son ceros, es decir, como son 4 incógnitas, pues sería 0,0,0. Eso del valor inicial es dado también del problema. Pero pues generalmente en estos métodos iterativos siempre se comienza desde ahí, desde cero. ¿Se comprende? Sí, un ejemplo. Estos métodos, ¿dónde se utilizan cuando tienen demasiadas incógnitas? También es muy común que se vea en análisis de circuitos, también se ve. O en problemas de valor de frontera, que eso es en ecuaciones diferenciales parciales. También se suele ver. Entonces, hay muchas aplicaciones en cuanto a estos métodos, ¿sí? Por eso les comentaba que cuando son demasiadas ecuaciones, hay que recurrir a ellos. Bueno, eso es lo que les van a dar en el problema. Sistema de ecuaciones y los valores iniciales que regularmente siempre van a ser ceros. Si son 5 incógnitas, pues lógicamente que son 5 ceros. Si son 6 incógnitas, son 6 ceros. Pero aquí son 4 incógnitas, son 4 ceros, ¿sí? ¿Qué es lo primero que deben de verificar? La diagonal, acuérdense, la diagonal dominante. Fíjense. ¿Cuál sería la diagonal dominante? Acuérdense, sería el elemento A11, que en este caso sería el 10. Fíjense. ¿Sí? El siguiente de la diagonal sería A22, que en este caso vendría siendo este aquí. Luego sería A33, que en este caso vendría siendo este acá. Y el siguiente sería A44, que en este caso vendría siendo el 8. Ojo, a eso de la diagonal dominante, jóvenes, no le deben de hacer caso a los elementos o los términos independientes que están después del igual, ¿eh? A esos no. A los que les deben de dar importancia es a la ecuación en sí, a lo que está al lado izquierdo. Vean, en valor absoluto, el 10 sí es mayor que este 1 y es mayor que este 2. Sí. Este 11 sí es mayor que este 1, repito, en valor absoluto. Es mayor que este 1, es mayor que este 1 y es mayor que este 3. Este 10 es mayor que este 2, que este 1 y que este 1. Y este 8 es mayor que este 3 y que este 1. Por lo tanto, si se fijan, este sistema de ecuaciones tiene la diagonal dominante. ¿Se comprende a qué me refiero con la diagonal dominante? Sí. Entonces ahí nos faltan en la cuarta ecuación x1 o va a ser x1 Pues rellenar y luego en es, la primera mm, x4. es que ahí no, o sea, si se refiere a la posición, Sí, aquí porque ahí nos sí hay un faltaría. cero. Sí hay un Ah, cero. ok. O sea, aquí sería la A41, pero pues no, ahí no existe, ¿no? Sería cero. Sería esta A42, A43 y A44. ¿Sí? Sí, es que ya estamos viendo como la matriz, ¿no? En sí. Ajá, sí, o sea, no lo puse como matriz, pero pues la matriz era nada más ordenar, pues aquí ponerle un cero de más, ¿sí? O sea, sí lo pueden poner, ¿eh? Si ustedes gustan, lo pongo al lado izquierdo en azul, pues, para que lo vean, pero sí, o sea, es como comenta su compañero, hay un cero ahí que no lo pusimos, pero pues, si lo pusiéramos en matriz sería de esta forma, aquí lo voy a poner rápidamente. Sería 10, es decir, los coeficientes se ponen en la matriz, ¿eh? 10 menos 1. 2, fíjense, en la 1 tampoco hay un x4, se pone un 0, jóvenes, así como comentaba su compañero. Y pues bueno, la independiente pues se pone del otro lado, o sea, ahí se cierra una matriz y aquí se ponen los términos independientes en una más pequeña. Sí, que sería aquí 6. Y luego aquí sería menos 1, 11, menos 1 y 3. Y aquí el término independiente, pues el 25, ¿no? Y luego 2, menos 1, 10 y menos 1. Y aquí menos 11. Y por último, aquí lo que comentaba su compañero también, no hay un x1, pues se tiene que poner un 0, ¿no? 3, menos 1 y 8. Y por último, ya el término independiente 15. Y fíjense, pues la diagonal dominante, pues es esta, ¿no? Cada uno de los elementos que están en esta posición.
que son los que estaba comentando ahorita nada más simplemente hablado, ¿no? Entonces esos elementos de la diagonal pues sí son dominantes porque son mayores a los elementos que acompañan a cada una de las ecuaciones del sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces sí es dominante, por lo tanto si es dominante, lógicamente que este método sí va a presentar convergencia con el sistema, lógicamente que nos va a dar una solución. ¿En qué iteración? Pues eso sí, quién sabe, ¿no? Es precisamente lo que debemos pues, de analizar. Miren, después de analizar eso, lo que tenemos que hacer es despejar una incógnita de cada una de las ecuaciones. ¿Qué es lo que se recomienda? Así como está ya en dominante, de la 1 vamos a despejar x1, de la 2 vamos a despejar x2, de la ecuación 3 vamos a despejar la incógnita x3 y de la ecuación 4 vamos a despejar la incógnita x4. Entonces vamos a hacer 4 despejes. Repito, de la 1 x1, de la 2 x2, de la 3 x3 y de la 4 x4. Y ahí en esas ecuaciones empezamos a introducir estos ceros, que son nuestro valor inicial. ¿Se comprende? Y ahí ya, después de despejar, podemos hacer ya nuestra tablita de valores y empezar ya con las iteraciones. Repito, voy a hacer algunas. Ya después de que haga 4, pues ya me voy hasta la veintitantos. La tomamos ahí del PDF. Calculamos el error para que vean. ¿Sí? Entonces, les pregunto, ¿hay alguna duda hasta ahí? Yo no. No, profe. Bueno, empezamos. Voy a poner los despejes de otro color. A ver, vamos a ponerlos. A ver, pues no los quiero poner morados, pero vamos a ponerlos. Vamos a ponerlos rojos. Voy a despejar la X1, voy a ponerlo eso debajo de la matriz que está en azul. Vamos a despejar la X1 de la ecuación 1. Eso lo podemos hacer en un paso, pero pues si hay alguna duda, pues me dice, ¿no? Si hay alguna duda con el despeje. Si despejo X1 de la ecuación 1, me quedaría como el valor 6, pues queda del lado igual. Me quedaría más x2 menos 2x3 y todo eso divide entre 10. No sé si con ese despeje hay alguna duda. Estoy despejando x1 de la ecuación 1. Miren, este menos x2 pasa positivo del lado derecho, por eso le puse más x2. Este más 2x3 pasa negativo del lado derecho, por eso le puse menos 2x3. Y este 10 pues quedaría solito multiplicando con x1, pero como está multiplicando pasa dividiendo, por eso lo pasé dividiendo. Eso se puede hacer en un paso. Si ustedes gustan hacerlo en más, pues bueno, pero pues visualmente se puede hacer, ¿no? No sé si tengan duda con ese primer despeje de x1. No, está bien, está bien. Bueno, vamos igual con la segunda ecuación, pero ahora vamos a despejar x2. Vean que al x2 le acompaña un 11, pues lo que va a estar dividiendo va a ser un 11, ¿no? Pero vean, hay un x1. Entonces, yo regularmente, jóvenes, ustedes podrían ordenar si quisieran el numerador, ¿no? Si quisieran. Pero si no, pues déjenlo así tal cual. Dejen primero el término independiente. Ahí está el 25, pues ¿para qué lo mueven? 25, vean, hay un menos x1 del lado izquierdo. Pasa del otro lado, pues positivo. Entonces va a ser más x1. ¿Sí? El menos x3 pasa como más x3. Y el más 3x4 pasa como menos 3x4. Y todo eso divide entre 11, ¿no? Que es lo que acompaña a la x2. Ahí está mi segunda ecuación. Seguimos. Ahora con la ecuación 3 hay que despejar x3. Va a ser un menos 11, que es el término independiente que ya está del lado derecho. Hay un 2x1 positivo, pasamos negativo, 2x1. Hay un x2 negativo, lo pasamos positivo, x2. Hay un menos x4 negativo, pues lo vamos a pasarlo positivo. Y hay un 10 que acompaña al x3, ese 10 pasará dividiendo.
¿Dudas hasta ahí, jóvenes? No, profe. Bueno, y luego vamos con x4, que es la última ya. Un poco más corta esa ecuación. El 15, que ya está del lado derecho, y luego hay un 3x2 positivo, va a pasar como negativo. Del otro lado hay un menos x3, va a pasar positivo. Del otro lado, perdón, es x3. Y el 8 está multiplicando el x4, pues va a pasar dividiendo. Ahí están las 4 ecuaciones ya despejadas. X1 de la 1, X2 de la 2, X3 de la 3 y X4 de la 4. ¿Dudas, preguntas con eso? No. Bueno, ¿qué sigue? Ahora sí podemos hacer la tabla, jóvenes. ¿Qué se pone en la tabla? A las iteraciones las pueden llamar n. Voy a hacer un poco más a la derecha. N o las pueden llamar k. En algunos libros vienen como k, es lo mismo, n o k. Y en forma horizontal, en ese mismo renglón, van a poner las incógnitas. Es decir, x1, x2, x3 y x4. Ahí un poco pues separadas por los valores que vamos a estar manejando, ¿no? Pero es válido hacerlo así. Aquí son 4 incógnitas. Entonces, la primera iteración, jóvenes, es pues la iteración cero, como le hacíamos en la unidad pasada, y los valores de cada una, pues son los valores iniciales que tenemos ahí arriba, ¿no? Los ceros. Entonces ustedes deberían de poner ceros, ceros en cada una, ¿no? Y ahí es donde empieza ya el método. Fíjense, esos ceros de x1, x2, x3 y x4 los deben de introducir en las ecuaciones rojas de la izquierda. Y ahí van a empezar la primera iteración. Es decir, aquí le pongo 1. Repito, estos ceros acá. ¿Sí? Bueno, esa primera iteración es la más sencilla. ¿Por qué? Porque todo lo que tenga x, jóvenes, va a valer 0. ¿Sí se fijan? Bueno, en la primera ecuación, para sacar x1, ustedes deben de introducir 0 aquí y 0 acá. ¿Qué va a hacer? Pues 6 más 0 menos 0. Eso es 6. 6 más 0 menos 0 es 6. Entonces, ese 6 entre 10 va a ser su primer valor. ¿Y 6 entre 10 cuánto es? Punto 6, ¿no? Voy a poner esos valores en otro color, jóvenes, que es lo que estamos calculando. Punto 6. Con negro mejor. Punto 6. ¿Sí se entiende cómo saqué eso? Sí. Bueno, no lo estoy sustituyendo por ser cero. Ahorita si quieren sustituir alguna, pero les digo, tampoco es de que sea necesario hacerlo en su proceso, ¿eh? Entonces simplemente en su calculadora pueden ir introduciendo todo. Se acabó. ¿Sí? Bueno, punto 6. Ahora para sacar x2, ¿qué hacemos? En todas las x vamos a introducir ceros. 0, 0, 0. ¿Qué me va a quedar? 25. Porque 25 más 0 es 25. Si divido 25 entre 11, ¿qué me da? Ese va a ser el valor de x2. Que aquí a mí en la calculadora 25 entre 11 me da 2.2727. ¿Sí? X3 de la misma manera. Ceros en donde están las X, ¿qué nos va a quedar? Menos 11. Menos 11 entre 10, pues ¿qué nos va a dar? Menos 1.1, ¿no? Luego, en la X4, ¿cómo le voy a hacer para obtenerle? Pues donde están las X, introduzco ceros, va a ser 15 más 0. Entre 8, ahí está el otro valor. X entre 8 me da 1.875. ¿Dudas, preguntas en esos valores que están en color en negro en la tabla?
Los demás, ahí puso su compañera que no. Los demás. No, yo no. Por mi parte, no. Mm-mm. Bueno, fíjense. Con todos esos valores en color negro, sigue la segunda iteración y es introducir ahora los de la primera. Y así nos vamos a ir. Hasta que el error, ahora sí que hasta que la norma matricial sea menor a cierta tolerancia. En este problema, jóvenes, como les digo, regularmente siempre tomamos 1 por 10 a la menos 5, 1 por 10 a la 6, a la menos 6, perdón. Vamos a tomar como tolerancia aquí de 1 por 10 a la menos 5, vamos a tomar aquí. Hasta que la norma sea menor a eso, ahí se acaba. Que les digo, en este caso es como hasta la 23. Ese es el detalle. Bueno, sí ven que está sencillo, ¿no? Lógicamente que lo que hay que hacer es ir arrastrando valores, pero miren, jóvenes, aquí en el método de Jacobi es calcular todos los valores de una iteración y luego en la siguiente iteración ir sustituyendo esos valores, pero todos, jóvenes. ¿Por qué lo comento? Porque el de Gauss-Seidel es muy similar a este, jóvenes, pero muy similar, con una diferencia. Fíjense, ¿eh? Lo voy a comentar de una vez y ahorita lo voy a volver a repetir cuando lleguemos a Gauss-Seidel, pero quiero comentarlo de una vez. Aquí, vean, jóvenes, que para sacar x2, x3 y x4 utilizamos los valores de la iteración cero, es decir, los valores ceros. En Gauss-Seidel no es así. En Gauss-Seidel, x1 lo sacan con los ceros, es decir, va a darle 6 en 3, va a darle igual. En Gauss-Seidel, la x1 les va a dar 0.6, la primerita, así como aquí, como esta de aquí. Sin embargo, jóvenes, en Gauss-Seidel, lo que se elabora es de que conforme se vayan calculando valores de x, esas mismas valores calculados de x se van usando en las siguientes. Esa es la diferencia. ¿A qué me refiero? Si ustedes quisieran calcular con Gauss-Seidel x2, vean que aquí es 25 más x1. Aquí en x1, con el método de Gauss-Seidel, no pondrían 0. Aquí en el x1 pondrían esta que acaban de calcular, este punto 6. X3 y X4 pues sí serían 0 porque no las han calculado. Pero así sería, jóvenes, sucesivamente. Es decir, con Gauss-Seidel se van arrastrando valores que apenas se han calculado. A diferencia de Jacobi, que Jacobi sí, él sí no utiliza valores que apenas se han calculado, él utiliza los valores anteriores. ¿Se comprende esa diferencia o no, jóvenes? Sí. Es decir, les digo, Gauss-Seidel lo que usa es mismos valores de la misma iteración que están calculados. Conforme se vayan calculando, Gauss-Seidel los usa. Jacobi no, Jacobi no, ¿eh? Jacobi usa todos los de la iteración En- 0. ¿Sí? Dígame. ¿Iba a decir algo o no? ¿No? Profe, no sé si sea solo yo, pero como que se le está cortando el audio. Ah, No sé si sea solo yo. Eh, ¿qué se cortó? A ver, ¿los demás sí me escucharon bien o no? A yo ver. sí. Sí, yo sí. Bueno, ahí creo que fue, pues puede ser internet, pero repito, si no escucho bien. No sé si ahí me escucha bien. ¿Sí se escucha bien o se escucha trabado? No, ahorita sí estoy escuchando bien, pero de momento es como que el sonido se va y lo vuelve otra vez. Bueno, miren, pues supongo que es el internet, no sé, ahí en la grabación espero que no se corte. Pero bueno, lo que le estaba comentando. Jacobi usa valores de toda la iteración pasada. Gauss-Seidel, ahorita lo voy a volver a hacer, no voy a volver a hacer la tabla con la misma ecuación. Aquí nada más voy a copiar esta parte cuando lleguemos a eso, para no volverla a copiar. Y Gauss-Seidel usa los mismos valores que se están calculando en esa iteración, los usa. Es decir, si sacaron un punto 6 aquí, ese punto 6 lo usa para sacar x2. Y luego ya cuando quieran sacar x3, ese x1 calculado y ese x2 que acaban de calcular también se usa para calcular el x3.
y x4 se usan los 3 anteriores, estos de aquí. O sea, los que están calculando en la misma iteración se usan Gauss-Seidel. Esa es la diferencia. Y por eso, precisamente, Gauss-Seidel, que es el que sigue, es de los más utilizados para este tipo de sistemas. ¿Por qué? Porque al hacer eso, al ir utilizando valores que apenas se están calculando, hace que el número de iteraciones disminuzca. ¿Sí? Es decir, que el número de iteraciones disminuye mucho al hacer Gauss-Seidel. Porque como ven ahorita, al usar valores de iteraciones anteriores, todos los de la iteración anterior, nos vamos a llevar hasta la 23. Y este método, este mismo sistema de ecuaciones con el método de Jacobi, que es este, son como veintitantas. Y sin embargo, si lo usan con Gauss-Seidel, le sale como hasta la séptima. Algo muy exacto. Entonces, si es una diferencia muy grande, hacer 23 iteraciones a 7 iteraciones. Por eso, como les comento, Gauss-Seidel es de los más usados, precisamente por eso. Sí, pero bueno, ahorita entramos con Gauss-Seidel. Por eso en ese método ya no voy a durar tanto, porque pues es básicamente lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? No, no se entiende. ¿Sí? Sí, sí se entiende. Bueno, recuerden, estamos con Jacobi todavía. Vamos con la iteración 2. Vamos a sacar 4 iteraciones de aquí. En este caso, como ya tengo todas las iteraciones de la 1, pues esas mismas vamos a emplearlas para sacar la 2, cada uno de los valores de la 2. Entonces, ¿qué va a pasar aquí, jóvenes? Esa sí la voy a hacer sustituyendo la parte de la izquierda, jóvenes. Fíjense. Para sacar x1 en esa iteración 2, ¿qué hay que hacer? Pues nada más sustituir, ¿qué va a ser? 6 más, ¿cuánto vale x2? Ese 2.2727. Menos 2, que multiplica x3, ¿cuánto vale x3? Ese menos 1.1. Y todo eso dividido entre 10. Así es como vamos a estar sacando, jóvenes, cada una de las iteraciones. Entonces ahí ayúdenme. 6 más 2.2727 menos 2 por menos 1.1 entre 10. Me da a mí 1.0472. ¿Sí les da eso? Sí, igual, la misma forma. ¿Sí les dio A mí eso? me dio el mismo. Ok, gracias. Sí. Lo mismo, jóvenes, ya en las demás sería el 25, pero recuerden, Jacobi no son las que ya han calculado, son todas las anteriores. Sería 25 más el x1, que sigue siendo el punto 6 anterior, más el x3, que es pues negativo, ahí le pongo más menos 1.1, menos 3 por x4, que vendría siendo el 1.875. Y eso divide entre 11. Sí, y a mí me dio eso, aquí ya lo tengo, me dio 1.7159. Sí, y de igual forma x3 sería menos 11, menos 2 por x1, que sigue siendo el punto 6, más x2, que es el 2.2727, más x4, que es el 1.875. Todo eso divide entre 10. Y eso me dio negativo, menos 0.8052.
Y el x4 de la misma manera. 15 menos 3 por x2, que x2 vale 2.2727. Más x3, que aquí x3 pues es negativo, menos 1.1. Entre 8. Y ese me dio 0.8852. ¿Dudas en eso, jóvenes? ¿No? Por mi parte, no. Y así nos seguimos con esas mismas de la iteración 2. Hacemos lo mismo, pero sustituimos ahora los de la iteración 2 en esa misma ecuación. Y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos. Este es el método de Jacobi, jóvenes. Y les digo, ¿dónde vamos a terminar? Pues donde se parezcan mucho los valores entre iteración e iteración. Y de tal manera que hagamos la norma, calculemos el error y que sea menor a 1 por 10 a la menos 5, que es la tolerancia que vamos a considerar. Así es como se hace este método. Entonces, en esa iteración 3 jóvenes, por ejemplo, aquí en x2, ya no iría 2.2727, ahora iría el nuevo valor, 1.7159. En esta x3 jóvenes, ¿qué iría? Pues este valor de aquí, ¿no? Menos 0.8052. Con eso calcularíamos una nueva x1. Y para x2, de la misma forma, x1 valdría este 1.0472, x3 valdría este menos 0.8052 y este x4 valdría este 0.8852. Y así sucesivamente hasta completar los 4 de esta iteración y seguir haciendo lo mismo. Repetitivo y repetitivo. Pero les pregunto, ¿hay alguna duda sobre los elementos que se deben sustituir cada iteración o no? Yo no. Para No. comprobar el margen de error, ahí, ¿cuál sería? O sea, Se tiene que usar la ecuación esta de acá arriba y esta de aquí. ok, ok. Pero pues para que le dé un error mínimo, pues le digo, se tiene que parecer mucho la iteración actual con la anterior. ¿Sí? Para que la tolerancia le dé menos que esto. Entonces, cuando ya vean que se parecen, pues ya ahí esto termina. Pero les digo, repito, eso es para su tarea. En el examen, pues les puedo pedir la iteración 3 o la iteración 4, que es más o menos las que hacemos aquí en clase. Eso es lo que les estaré pidiendo. Es decir, si les digo, hagan hasta la iteración 3 y pongan los valores que, por ejemplo, si les dijera 2, ustedes tendrán que poner estos valores. Y si les pido en el examen, por favor, pónganle 4 decimales, ¿sí? Así como aquí. En algunos voy a tomar yo más decimales, pero pues en el examen está bien que me pongan 4, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que les voy a pedir, estos valores. Sí, lógicamente que no les voy a pedir la solución porque pues pueden ser muchas iteraciones y pues no acabarían, pero les puedo pedir la 3, la 4, ya mucho sería la 5, pero pues lo máximo yo creo es 3, 4, 5. Sí, que bueno, esto les digo, háganlo con cuidado porque si se equivocan, pues si se equivocan en un valor, sí varía un poco los otros. ¿Sí? Bueno, entonces es lo mismo, repito, Jacobi utiliza todos los valores de una iteración, de la iteración anterior, para calcular los de la nueva iteración. Así es como se usa. A diferencia de ahorita, van a ver en Gauss-Seidel que no es así. Sí, esa es la diferencia. Entonces, en la iteración 3 jóvenes, aquí yo tengo los valores. En la 3 me dio a mí 0.93263. El x2 me dio 2.05331.
El X3 me dio menos 1.04. 933. Y el X4 me dio 1.13. 0.89. ¿Sí? Y lo mismo, ahora esos 4 valores de la 3 hay que sustituirlos en las ecuaciones para calcular los de la 4. En la 4 me dio X1 1.015. 19.7. En X2 me dio 1.95. 36.9. En X3 me dio menos 0.96. 81.06. Y en X4 0.97. 0.97, 98. Aquí sí tomé algunos decimales. 98, 425. Y bien, si ahí nos podemos ir por lo que veo. Si se fijan, los resultados exactos muy probablemente sean 1. Vean que se está acercando al 1, el X1. Al X2, vean que ahí está fluctuando entre el 2, muy probablemente sea 2. En X3, vean que está cercano al menos 1. Y en X4 está cercano al 1. Entonces, muy probablemente los exactos sean esos, pero pues aquí estamos aplicando métodos numéricos. ¿Sí? Entonces, aquí, jóvenes, fíjense, yo hice iteraciones hasta la 23. Aquí voy a poner los de la 22. Aquí voy a poner algunos puntos vencidos un poco más amplios. Irme hasta la 22. Y fíjense, en la 22, el valor de X1 ya me dio muchos 9. Me dio punto. Me dio 5 9. Y me dio algunos otros dígitos que voy a poner aquí, 80, 65. ¿Sí? El X2 me dio un 2 y me dio 5 ceros. Y algunos otros dígitos. El X3 me dio un 1 y 5 ceros. Y algunos otros dígitos. Son 6 ese, jóvenes. Y el X4 me dio... Este es negativo, ¿eh? El X4 me dio un 1, 5 ceros. Y algunos otros dígitos. ¿Sí? Y aquí ya la última. Hice la iteración número 23. Y ya esos valores dan muy, muy cercanos a la iteración 22. Aquí me dio un 1 y 6 ceros. Y un 6. Luego este de aquí me dio 1, 5 nueves. Y estos dígitos más. Y luego aquí me dio menos 0.6 nueves. Cero cero tres. Y por último este me dio 5 nueves. 88.56. Entonces, como les comentaba, pues muy probablemente sean X11, X22, X3-1 y X41. Muy probablemente esos sean los valores exactos. Aquí, ¿qué hay que hacer? Pues hay que sacar la norma, jóvenes. Pero acuérdense que restar es este
menos este al cuadrado más este menos este al cuadrado más este menos este al cuadrado más este menos este al cuadrado. Sumado todo, le sacamos raíz. Y esa raíz debe ser menor a esto. No sé si se comprende. ¿Dudas, joven? ¿Está claro, profe? Bueno. ¿Cómo se saca el error? Pues bueno, lo voy a colocar, jóvenes, nada más que no me... Son 2, 4, 6, son 8. Este... Voy a colocar en la raíz la resta ya puesta la resta, jóvenes. Nada más que quede claro, acuérdense que es este menos este al cuadrado. O sea, para no colocar la resta completa, porque si no, no me va a caber en todo un renglón. Este... Yo digo que si lo comienzo desde aquí, a ver, si no lo muevo ahorita. Pero acuérdense que es la norma de xn menos xn menos 1. Y voy a empezar a poner la resta. A ver, déjenme lo hago en la calculadora. Es 1 punto, son 6 ceros y un 6 menos, a ver, 6 ceros y un 6 menos punto, son 5 nueves. Ahí ayúdenme, por favor. 80, 65. A ver, a mí esa resta me da 2.535 por 10 a la menos 6. Y eso es el cuadrado. Ahorita al final le pongo la raíz. Más. Ahora la resta del segundo sería 1.99999. Son 5 nueves. 8, 6, 23. Menos 2 puntos son 5 ceros. 3, 4, 5. 237. Y eso me da menos 3.747 por 10 a la menos 6. Al cuadrado. Más. A ver, es menos punto 999, son 6 nueves. 003. Menos 1 punto son 5 ceros. 2036. Y se me da 3.033 por eso la menos 6. Verme checando si están bien, jóvenes. Por favor. Y ya por último, punto son 5 nueves. 8856 menos 1.5 ceros. 3725. Y este me dio menos 4.869 por 10 a la menos 6. Entonces ahora sí, a esos 4 hay que sacarle raíz a esa suma, ¿no? Y pues muy probablemente sí nos dé menor a 1 por 10 a la menos 5, ¿no? Ay, sí, me pueden ayudar, jóvenes, con cuánto da. Déjenme aquí lo hago. A ver, ahí me da
La suma me da 5.33. 72,48,4 por 10 a la menos 11. Pero ya si le sacamos la raíz, a mí me da 7.30 por 10 a la menos 6. 30,56. Vamos a ponerle nada más así. 7.3056 por 10 a la menos 6. Y pues sí es menor, ¿no? Vean, el exponente es mayor. Acuérdense que en los negativos, entre mayor sea este numerito del exponente, entre mayor sea es más pequeño, ¿no? Entonces ahí, pues sí le pueden poner que es menor a 1 por 10 a la menos 5 porque pues es más pequeño. Entonces ahí ya se termina la iteración. Pero acuérdense que son aproximaciones, ¿eh? Importante mencionar eso. Entonces aquí sí. Y pues los resultados serían esos, jóvenes. Esos últimos de la iteración 23. Sería este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí. Esos serían los resultados. Como ven, pues sí. Los exactos serían 1, 2, menos 1 y 1.